Muy buenas noches a los amigos, a los hermanos que ya están en la sintonía de este su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Para nosotros es un privilegio poder llevar la bendita palabra de Dios. Aquí estamos para hablar el tema sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a ver hoy día y de cómo está establecido. Vamos a ver en la palabra de Dios, Efesios, capítulo 4, verso 11 al 3. Lecturamos las Sagradas Escrituras. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuche bien. A fin de perfeccionar. Para eso fue constituido. A fin de perfeccionar. Léalo usted conmigo, Efesios 4:11. Él constituye, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice el 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El reino de Dios. ¿Por qué cree que el Señor hablaba? Jesús decía, el reino de los cielos es comparado a un grano de mostaza, a la perla, etcétera, etcétera, puntos que vamos a estar viendo en el transcurso de estas enseñanzas. El reino de Dios está constituido. ¿Quiénes mandan aquí? Primero Dios, el creador. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios se revela a Noé, Génesis 6:12 al 13, 12 y 14. Él se revela a Noé. Nosotros conocemos la historia de Noé. Por factor tiempo no vamos a leer, pero léalo allá en su casa. Noé, en Génesis 6:12 al 14, Dios se revela a Noé y le manda a hacer un arca. Porque era justo. Se le reveló a Abraham, sal de la tierra, y lo llama, porque él dice, iba a ser una nación. Dice, en el verso 3 estaba la promesa del Mesías, Génesis 12 del 1 al 3. Se reveló. Dios se reveló a Moisés y lo llama en Éxodo 3, 4 al 8. Lo llamó y lo saca, que saque a su pueblo. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo se llamaba? El gran yo soy. Él es el principal en el reino de Dios. Y ahí viene Jesús, que era la palabra. Dice en el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo fue creado por la palabra que se hizo carne aquí en la tierra. Y Él es el que viene y nos va enseñando desde que se bautiza. Él comienza el reino de los cielos y Él presentaba todo lo que era de Dios, lo que era el Padre. Vamos viendo cómo es eso. Y ahí viene el Espíritu Santo. Son los tres. Él ordenaba todo desde el principio. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Imagínense, hermano, qué precioso es nuestro Dios. Ellos son los tres principales. Obró en el principio Dios. Vino Jesús, su función. De ahí que se va Jesús a volver al Padre, a la diestra del Padre, queda el Espíritu Santo. Y Él es el que hoy está operando en nuestras vidas. Él es el que
cambia a las personas. Él es el que está encargado de la obra del Señor aquí en la tierra. Pero lamentablemente a este ser precioso, Espíritu Santo, lo hemos dejado de lado y estamos haciendo estrategias humanas. Estamos haciendo cosas que no son del Señor en nuestras congregaciones y predicando dizque el reino de Dios, y no estamos enseñando lo que enseñaba Jesús, la palabra de Dios. Cuando Jesús se va, Él deja a sus discípulos. Estando aquí en la tierra, Él los envió y los llamó. Mateo 10, 1 al 8, usted puede darse cuenta, están los nombres de los apóstoles: Simón Pedro, Andrés, el hermano de Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo, Simón el cananita y Judas, el que le entregó la Biblia, lo dice. Los envió dándoles instrucciones y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eran llamados los discípulos de Mateo 10, 1 al 8. Fueron capacitados por el mismo Jesús, enseñados por el mismo Maestro. Los envió a predicar, no les mandó a enseñar otras cosas. Él mismo le dijo, el reino de los cielos se había acercado. Los capacitó ¿para qué? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera los demonios. Eso es lo que tenemos que hacer. El tiempo de los discípulos. De ahí llamó a 70. Lucas 10, 1 al 12, usted lo puede ver. Cuando envía a los 70, ellos regresan. Ellos regresaron contentos porque los demonios se sujetaban al nombre de Cristo. Jesús les dijo, no se alegren de eso, porque eso era algo que tenía que pasar si se vivía en santidad. Mire que Jesús está enseñando esto. Eso iba a pasar, los demonios se sujetan a cada creyente, a cada discípulo, es porque Jesús les enseñaba santidad. Y Jesús mismo lo vivía. Dice el Señor, más bien alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Imagínense, hermano. ¿Cuántos hoy en día que son usados por el Señor de sanar enfermos, de obrar milagros, prodigios? Todavía no sé aquí si se hayan hecho prodigios, pero en esos tiempos sí había. El hermano Gille lo hacía, porque era un hombre que vivía en santidad. Y todo aquel que vive en santidad, Dios lo va a respaldar y lo ha respaldado. Hombres de Dios que sí lo hay a nivel mundial. Y hermano, hoy por hoy, medio alguien pone la mano y se sanó de la enfermedad que sea, yo hice el milagro. Se llenan de orgullos. Cuando eso, en el reino de los cielos, el orgullo no entra, ni la vanidad. Escúcheme bien, quien fue el primero de los orgullosos fue Satanás. Y si usted está siendo orgulloso, usted no pertenece al reino de los cielos. Porque en el cielo no hay orgullo. Usted está teniendo algo del enemigo, de Satanás mismo. Seguimos viendo. Cuando el Señor sigue llamando, Juan 1:12 dice, el poder llegar a ser hijos de Dios y alcanzar así la ciudadanía es mejor que expulsar demonios. Eso le está diciendo el Señor. Mejor es ser hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios. Decía un pastor predicando en una de las congregaciones que nosotros asistimos. Él decía, la identidad que debemos de tener del reino de Dios.
poder llegar a ser hijos de Dios, pero vivir como hijos de Dios, como lo manda las Sagradas Escrituras. Ese debe ser mi mayor anhelo, mi esperanza, mi satisfacción, porque aquí no entra el orgullo, de poder alcanzar eso antes de que yo pueda expulsar un demonio, porque eso ya viene si yo me consagro a Dios. Llamó a sus discípulos, 70 personas, y ahí viene la iglesia. En 1 Corintios 12, 28 al 31, a uno Dios los puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y dicen Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Todos hablan en lenguas? ¿Interpretan todos? Dice el 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es el amor. Hermano, si Dios nos ha llamado para participar del reino de los cielos y nos ha convocado y nos ha nombrado en ese tiempo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es para que usted y yo cumplamos un objetivo y no llenarnos de vanagloria y no llenarnos y creernos mucho porque Dios nos ha dado ese don de predicar o de sanar o de hacer algo. No, hermanos, debemos tener muy presente que en el reino de los cielos todos somos iguales. Nadie es más y nadie es menos, porque a todos Dios nos ha dado algo. ¿Para qué fueron nombrados los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros en la iglesia? Estos fueron puestos para la organización y la administración de la iglesia primitiva. Imagínense, hermano. ¿Por qué? Porque ya la iglesia del Señor, el pueblo cristiano, estaba creciendo. Y se necesitaba organización, se necesitaba administración. Por eso crece, crece, crece. Entonces Jesús tenía que llamar gente. ¿Para qué? Dice la Biblia, Efesios 4:11, la cita que dimos, no se trata de darnos una posición, ni de tener un dominio sobre algo o sobre alguien. Se trata, hermanos, de servir en su obra. ¿Para qué fueron constituidos estos ministerios, hermanos? Efesios 4:12 al 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y déjeme decirle, pregúntese usted y me pregunto yo, ¿se está haciendo eso? ¿Saben por qué, hermano? Si Dios nos ha llamado, ya sea un maestro, pastor, evangelista, el apóstol de hoy es el que predica el mensaje de salvación y el profeta es el que transmite también la palabra de Dios. Así que no es, hermano, que porque yo soy ahora profeta y tengo que estar profetizando y dando acontecimientos futuros a alguien. No, hermano, está muy equivocado. El profeta es aquel que sabía la palabra y la proclamaba. Perfeccionar a los santos, se está perfeccionando a los santos, son todos los miembros de una congregación o de la mayoría de las iglesias, están perfeccionándose para la obra del ministerio. ¿Para qué más era? A fin de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A través de qué yo hago esto? A través de la palabra. ¿Se está enseñando esto como debe ser? ¿O es que el profeta, el apóstol de hoy en día que se están autonombrando, están enseñando la palabra de Dios a su gusto, para su provecho,
para llenarse los bolsillos. Muchos se autonombran pastores para cobrar lo que hoy le llaman el diezmo. Y más adelante vamos a hablar del diezmo. Porque muchos han puesto iglesias para coger una entrada y no les gusta trabajar. Y aún así que se han puesto una iglesia, hermano, no predican la palabra como es. El reino de los cielos, estamos llamados, todo aquel que participa como hijo de Dios, estamos llamados a ser perfeccionados en la palabra, edificados para el cuerpo de Cristo y para que todos lleguemos a la unidad de la fe. No todos que vamos a ser iguales, no. Todos a la unidad de la fe, que nosotros hayamos aprendido, hayamos nosotros hecho lo posible, que a través de la palabra nuestra fe vaya creciendo. Se está haciendo eso. Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Nos están enseñando de Jesús? Pregúnteselo usted mismo. No, hoy se habla de prosperidad, se habla de un versículo, se habla de acá, pero menos nos centramos y nos enfocamos en las Sagradas Escrituras, no nos las explican cómo es. ¿Para qué? A fin de llegar a un varón perfecto. Esto no es que vamos a ser todos perfectos, no, hermano. Vamos a llegar a la madurez espiritual. Y llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La finalidad de la iglesia no es nada menos que producir hombres y mujeres que sean el reflejo perfecto ¿de quién? ¿Del pastor? ¿De los líderes? No, hermano. Es para producir, la iglesia es para producir hombres y mujeres que sean el reflejo de Cristo. Pero si no se enseña la palabra, hermano, ¿cómo vamos a reflejar a Cristo? Y ahí vienen los líderes. Dentro de las iglesias van a haber líderes que van a rotar un tiempo, van a estar 1 o 2 años, 3 años y van a estar rotando porque todos en cada congregación tienen dones, talentos y unos ministerios. Imagínense, hermano, el Espíritu de Dios, si nosotros lo excluimos, porque Él es el tercero de los que mandan en la iglesia de Cristo. Pero si yo lo excluyo a Él de mi vida, de la congregación que a cada pastor Dios le ha dado, cada evangelista, cada profeta, cada apóstol, todo aquel que predica la palabra, si excluye al Espíritu Santo y no se deja dirigir por Él, de nada le va a servir, porque el Espíritu de Dios es el que da, es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, le da fe, el don de milagros, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua y dones de sanidad. Imagínense, hermano, es Él. No podemos excluir. Decía un predicador una vez que veíamos con mi esposo, y él predicaba hablando de que hay que retomar y traer al Espíritu Santo. Y este pastor tenía esa experiencia que dice que él predicaba y él estaba haciendo unas actividades, pero se había olvidado de preguntarle al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo le dijo, no puedo hacer nada porque me excluiste de eso. Tú no puedes hacer nada sin el Espíritu Santo. Hoy hacemos actividades en la iglesia, que show, que conciertos, que jueguito aquí, jueguito acá, hermanos, y eso excluye la palabra de Dios. Usted está haciendo mal, porque el que me va a pulir y el que me va a hacer crecer es esto. Si en cada congregación yo excluyo el mensaje de la palabra de Dios, qué pena de esa iglesia, hermano. Porque eso no te va a hacer crecer un show, que canta aquí, canta allá, no, hermano. Que hagamos esto, hacemos hoy porque queremos que no caiga en la rutina, no, hermano. Cuando usted predica la palabra, el cristiano se va formando. Usted no puede quitar de la congregación, de los cultos, usted no puede quitar el consejo de las Sagradas Escrituras. Ahora,
El cuerpo de Cristo, ninguno de los que se congregan en ninguna iglesia, ninguno a nivel mundial, no hay miembros inútiles porque todos somos capacitados. Pero hermano, pero si no nos enseñan la palabra, ¿cómo el cristiano va a saber qué le toca hacer o qué tiene? Pero déjeme decirle que es deber de los pastores reconocerlo, animarlo y utilizarlo. Pero hoy no se hace eso porque nos da celo de que alguien esté predicando mejor que yo. O me da celos o envidia de que Dios le está dando palabra a esa persona y predica mejor que el pastor, entonces el pastor lo sienta, no predica más. Entonces, ¿cómo va a ser edificada la iglesia, hermano? Porque para eso Dios quiere, en cada congregación, en cada iglesia donde usted está situado, en cada pastor tiene que reconocer que dentro de su grupo, de esa congregación, hay gente que puede servir en la obra del Señor. Y así va a crecer esa iglesia. Pero mientras haya celos, contienda y envidia del líder hacia los que se están levantando en las iglesias, no va a crecer esa iglesia. Los apóstoles tenían autoridad en toda la iglesia. Mire, eran los apóstoles, los llamados apóstoles. Ellos tenían autoridad en toda la iglesia. Los apóstoles incluían a más de los 12 que fueron elegidos por Jesús. Estaba Bernabé, era un apóstol, Hechos 14:14, Santiago, hermano de Jesús, Gálatas 1:19, Silvano, primera de Tesalonicenses 1:1, Andrónico y Jonías eran apóstoles. Usted lo puede corroborar. Y el requisito para ser pastor en ese tiempo tenía que haber conocido a Jesús personalmente, ser testigo de la resurrección del Señor en ese tiempo. Para ser apóstol tenía que tener estos dos requisitos: haber conocido a Jesús personalmente y ser testigo de la resurrección del Señor para ser apóstol. En un sentido, los apóstoles se acabaron cuando murieron los que conocieron a Jesús. Pero en otro sentido todavía superior, la cualificación continúa abierta. ¿Por qué? El que presenta a Cristo tiene que haber tenido un encuentro personal con Él. Debe conocerlo personalmente, el que presenta a Cristo. Y el que ha de manifestar el poder de Cristo a otros debe haber experimentado el poder de Cristo resucitado. Imagínense, hermano. Los profetas en ese tiempo no es que predecían el futuro como hoy lo están haciendo. Ay, el Señor me ha dicho que te va a regalar la casa que tú le estás pidiendo. Ay, que el Señor me ha dicho que si tú siembras, te va a dar el Señor una empresa próspera. No, hermano, el profeta en ese tiempo y hoy es para proclamar la voluntad de Dios. Y al proclamar la voluntad de Dios, hasta cierto punto, anunciaban cosas futuras. Estaba Elías, estaba Eliseo. El Señor le decía, mira, te va a pasar esto. Pero era cuando Dios le decía, no es lo que él decía, para quedar bien como profeta, no, hermano. Su mensaje venía directamente del Espíritu Santo. Ellos no tenían familia, escúchenme bien. El profeta en ese tiempo no tenía familia, ni medios de subsistencia. Iban de iglesia en iglesia proclamando la voluntad de Dios tal como se la había. ¿Por qué? Porque era un misionero, en otras palabras. Y así usted va a ver, el evangelista daba a conocer la buena noticia a los que no la conocían. Los pastores y maestros, escúcheme bien, los pastores y maestros, estas dos personas describen a una sola clase de personas. En cierto sentido tenían la tarea más importante de toda la iglesia y estaban perennes en la iglesia. Ellos equipaban a los miembros de la iglesia para la tarea de que cada uno de ellos desempeñaban en el cuerpo de Cristo a un crecimiento. Imagínense. El objetivo de cada llamado al ministerio, después de nombrar a diferentes responsables de la iglesia, Pablo pasa a hablar de sus objetivos.
El objetivo de cada llamamiento es que los miembros de la iglesia estén debidamente equipados. Imagínense ahora, usted pregúntese, ¿está la iglesia preparada? Imagínense, para enfrentarse a un mundo de pecado, enfrentar un mundo de crisis, ¿está la iglesia equipada para responder a todas esas preguntas del tiempo de hoy? ¿Está la iglesia equipada para presentar respuestas a esa ideología de género, a todas esas cosas que se están moviendo hoy en día? No, hermano, no estamos equipados. Pablo pasa a hablar de sus objetivos para hacernos ver, amados hermanos, de que nosotros somos aquel que está para colocar algo debido a la posición de una articulación. Nosotros estamos para sanar, nosotros estamos para subsanar, para arreglar a través de la palabra, a través de un consejo. En el Nuevo Testamento se usa para remendar las redes. O también se usa en Gálatas 6:1 para disciplinar a un ofensor para que vuelva a ocupar su puesto en la comunión de la iglesia. Entonces, la idea básica de la palabra catartismo, que es la de poner algo en las condiciones de vida. Eso hace la iglesia. La función de los responsables de la iglesia es asegurarse de que todos los miembros sean instruidos, sean guiados, sean cuidados, sean buscados cuando se desvían para que lleguen a ser como Dios quiere. Su cometido es el servicio que siga adelante. Imagínense, hermano. La palabra que se usa aquí para servicio es diaconía. Y la idea principal que subyace en esta palabra es la del servicio práctico. Ser una iglesia comunitaria. Ayudar a los demás. Ese era el objetivo. Por eso es que cuando estaban predicando, iba creciendo la feligresía de la iglesia cristiana, la gente comenzó a murmurar que estaban descuidando a los pobres, a los huérfanos y al extranjero, ¿no? A tres cosas en que Dios nos ha llamado la iglesia comunitaria. Porque en el barrio hay gente pobre. En los barrios hay gente, siempre va a haber alguien con necesidad. Viudas que no tienen un ingreso. Y entonces estaban criticando en ese tiempo que los apóstoles se estaban descuidando de esto, porque ellos sabían que Dios les había dado, que de ellos no se tenían que descuidar. Entonces ellos dijeron, nosotros no vamos a dejar de predicar, vamos a nombrar personas responsables, idóneas, que no se cojan las cosas cuando están donando, que es para el pobre, y nos andamos repartiendo entre nosotros las cosas. Y ellos dicen, personas responsables, idóneas, para que den a los pobres, a las viudas y al extranjero. Para que el cuerpo de Cristo, mientras ellos seguían predicando, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Amados hermanos, el responsable tiene todavía una misión más alta que esta, que puede decirse que son sus funciones inmediatas, pero por encima de ellas tiene otra más importante. El objetivo es que los miembros de la iglesia lleguen a la unidad perfecta. No debe permitir nunca que en la iglesia, en cada congregación, se formen partidos en la iglesia, ni hacer nada que produzca diferencias en ella. Pero no, a veces los líderes, los pastores en las congregaciones, esto es lo que se está viendo hoy en día, que ellos mismos forman grupos. Ah, no, este es el que está conmigo. El que predica, no me gusta, lo siento. Pero este está conmigo, no, este va y este está en mi grupo. A este lo pongo de líder, no se está viendo si ese líder tiene llamado de Dios. O ese líder tiene una vida consagrada para Dios. No, hoy es el que está de mi lado. Y por dinero. Si doy ya más el diezmo, entonces yo lo traigo y lo pongo en un puesto. Y no es así. El reino de los cielos no es así, hermano. Y se lo aseguro. Jesús nunca hizo eso. Los apóstoles tampoco. Con las enseñanzas y el ejemplo,
tratará que los miembros de la iglesia mantengan una unidad cada vez más íntima. No, hermano, por eso es que se ve hoy en día peleas, el uno quiere ser más, el otro no hay eso. El objetivo que decía Pablo, su objetivo es que los miembros de la iglesia lleguen a un pleno desarrollo. Es como el niño cuando está criándose en la casa, el niño tiene que crecer física, tiene que crecer emocional, espiritual. Así también debe crecer el creyente en la iglesia. Pero para eso yo tengo que predicar la palabra. La iglesia no se puede contentar nunca con que sus miembros vivan vidas respetables. Su finalidad debe ser que sean ejemplo de la perfecta hombría y feminidad cristiana. En otras palabras, el hombre tiene que vivir santo delante de Dios y la mujer, como dice la Biblia, con honestidad y prudencia. Los dos, sobrio el hombre y prudente, y la mujer honesta como debe de ser. Dios añada bendición a su palabra. Esperamos que en este mensaje del reino de Dios, saludamos a los hermanos que están en la sintonía de el Facebook, Proclamando lo Establecido, y el canal YouTube, Proclamando lo Establecido. Usted puede vernos a través de ellos y suscribirnos, no para que ustedes nos den y serlo, no, hermano, es para que esta palabra corra y edifique a muchos. Si todos hiciéramos lo que dice la palabra, otro sería el cantar de la iglesia del Señor. Dios le bendiga.